LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio, ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Concepción en este segundo programa del mes de abril y segundo programa de 2021. Un placer compartir con ustedes, como siempre, semana a semana, toda la información del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, no solamente Concepción del Uruguay, donde producimos este programa, sino también de la provincia de Entre Ríos, con las dos experimentales que componen el centro regional, las dos, además de Concepción del Uruguay, ¿no? La y Concordia. La semana pasada conversábamos con Hernán Ferrari sobre nuevas tecnologías, sobre robótica, sobre inteligencia artificial en maquinaria agrícola. Y por supuesto hubo un tema que lo dejamos pendiente para esta semana y que no podía faltar. Me refiero a los avances que se han venido realizando durante todo este tiempo de prueba en la sembradora de arroz que ha desarrollado Hernán Ferrari de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay. Así que le preguntamos a esos trabajos. La sembradora está andando realmente muy bien, estamos muy conformes con su trabajo, está copiando perfectamente la cancha, el préstamo y la taipa, sembrando a 13 centímetros, que era el principal objetivo de la máquina, lo cual está dando entre un 30 y un 40% más de rendimiento en la producción de arroz si la comparamos con sembradoras convencionales, las trigueras que se usan para arroz. Teníamos un problema de que se nos doblaban los cuerpos. Hubo un problema muy sabido aquí en la Argentina, que no se conseguía aceros de calidad, metales de calidad. Por lo tanto, las máquinas que estuvimos haciendo las pruebas aquí en Entre Ríos, en Corrientes y en Brasil, sufrieron una torsión en los cuerpos que queremos que se solucione. O sea, los nuevos equipos que salen este año para hacer las nuevas pruebas son de resistencia, puramente resistencia. Ya he sabido que la máquina siembra realmente muy bien. Ahora queremos pruebas de resistencia para que cuando llegue a ese contratista o ese productor no tenga estos problemas de torsión que tuvimos este año. Solucionando esto, creemos que la máquina va a andar muy pero muy bien. Hay un mercado de casi 250 máquinas en Brasil por año que están esperando que llegue la máquina. Lo mismo está pasando con Colombia, con Paraguay, Bolivia y aquí mismo en Argentina. ¿Se realizan las pruebas de continuo o ahora se espera a la nueva fecha de siembra de arroz? Es interesante la pregunta porque estamos aprovechando ahora a empezar a hacer pruebas de trigo. No solo la máquina anda bien en arroz, sino que al acercar las hileras y a copiar bien el terreno, mantener constante la profundidad de siembra, al tener pulmones neumáticos, también funcionan otros cultivos de fina muy bien. Por eso que se está probando en pasturas consociadas, o de alfalfa o de raigras, y también ahora en trigo. Entonces se está aprovechando esta campaña, se va a aprovechar para hacer todo lo que es fina, y cuando termine fina nuevamente los de arroz, y a su vez se le va sumando horas de resistencia. ¿Se le puede adaptar a velocidades de siembras altas? No, todavía no se puede adaptar a velocidades. Sí, va a seguir sembrando en sus velocidades óptimas, que van entre 6 y 7 kilómetros y medio de velocidad de avance, pero cabe un futuro poder poner un kit de cuchillas y un distribuidor de grano fino que no existe, controlado eléctricamente, para poder hacer dosis variable y así permitir ir a una mayor velocidad de avance también. El cuerpo de siembra, en el copiado de la taipa, el préstamo y la cancha, logra ir a mayores velocidades de avance, pero no lo estarían soportando la torsión de los cuerpos por ahora. INTA Radio en LT11. Cuando le preguntaba a Hernán Ferrari si esta nueva sembradora se va a adaptar a las nuevas velocidades de siembra, hacía referencia justamente a lo que hablaba en la charla que tuvimos la semana pasada, ¿no? Una de las nuevas tecnologías, algo que se está estudiando, es incrementar la velocidad de siembra de los cultivos para una mejor y una mayor producción. A propósito de esto, si no pudieron escuchar la entrevista con Hernán la semana pasada, todas estas entrevistas, todos los programas
están disponibles en la lista de reproducción INTA Radio Concepción del canal de YouTube de INTA Argentina. Lo podés buscar allí, lo podés buscar googleando, que es mucho más fácil tal vez, buscando INTA Radio Concepción. Y la fecha, INTA Radio Concepción, programa del viernes 9 de abril, o directamente 2021 409, ¿no? Mucho más fácil. A través de Google hoy es un buscador que nos facilita. Bueno, también la información está en las páginas, en la página web de INTA y en las redes sociales, o sea que si querés escuchar esta nota lo podés hacer. Y decía, estaba enlazada con esta pregunta del incremento de la velocidad de siembra. Bien, damos la vuelta de página, caminamos unos metros hacia el laboratorio de avicultura y allí lo encontramos a Dante Bueno, un referente en avicultura y un referente en lo que se refiere a los ciclos de conferencias técnicas en avicultura. Se está preparando la edición 2021. Esto es lo que nos cuenta Dante respecto a este nuevo ciclo. Bueno, gracias Gustavo por permitir la difusión de estos eventos. Nuevamente el formato va a ser online a través del canal de YouTube de La Experimental y para este año tenemos programadas ya 9 fechas. Empezamos en mayo, el 4 de mayo más exactamente. Ahí tenemos que arreglar unas cosas, pero la temática va a ser enfermedades virales de las aves, bronquitis infecciosa, una que está ya presente, confirmada. Y en mayo va a haber 2 eventos, el 4 y el 18 de mayo, y después tenemos en junio, el 1 de junio, el 6 de julio, el 3 de agosto, 7 de septiembre, 5 de octubre, 2 de noviembre, y vamos a sumar una más que todavía en el segundo semestre todavía no tiene fecha confirmada, sobre la parte de aves de traspatio. Es para destacar la constancia que han tenido durante 12 años para organizar estos módulos del ciclo de conferencias técnicas en avicultura y por otro lado la cantidad inagotable de temas que se han ido tratando en todo este periodo. Debemos agradecer siempre a las personas que voluntariamente, algunos escriben pidiendo participar y otros nosotros le escribimos, de ambos lados siempre agradecidos porque hemos tenido una buena recepción y siempre aceptan, digamos, gustosamente hablar de los temas que trabajan, que eso es lo enriquecedor de esto. O sea, no es que hablan de temas que estudian porque se le ocurre dar acá, sino que son de temas que la gente está trabajando, entonces su experiencia es muy enriquecedora para poderla volcar en estos tipos de eventos, bueno, en esta manera en formato online, porque dado esta continuidad de situación epidemiológica hace que sigamos bajo este formato. ¿Tienen demanda de productores, de empresas sobre temas particulares? Hay distintas demandas, digamos, de distintos sectores, lo que ha hecho que el programa sea bastante variado, digamos. Tratamos de abarcar a todos, o sea, distintos aspectos de la avicultura, pero bueno, seguramente siempre quedan aspectos que uno no aborda, o aborda un año y no tanto otro, pero bueno, este año hemos tratado de solamente tomar el caso, digamos, de mayoría son disertantes que no han estado el año pasado. Ya hablo el caso de Gabriel Mayo, que debido a que dio varias charlas y la parte, digamos, tuvo muy buena recepción y digamos, Gabriel siempre muy bien predispuesto. Gabriel va a dar sobre aspectos nutricionales en aves de traspatio, que el año pasado llamó mucho la atención. Una persona, digamos, con mucha experiencia, tanto en producción industrial como en aves de traspatio, un reconocido nutricionista de la Argentina y que da charlas también en distintas partes del mundo. Entonces Gabriel, con muy buena voluntad, este año va a estar nuevamente presente. Y después son, digamos, otros profesionales que van a abarcar de aspectos ambientales, aspectos nutricionales, aspectos sanitarios, aspectos de producción. Gisela Maguer también, otra persona que va a estar este año, que ha estado el año pasado, pero en este año dando un toque diferente de su charla sobre aspectos de producción avícola en el sur del país. O sea que vamos a tocar, y bueno, eso hace que este año cubramos un abanico, consideramos importante, con 9 módulos de 2 charlas cada uno, los martes, es decir, las fechas que he nombrado, por la tarde, de 2 a 4 de la tarde. ¿Qué sensación les queda después de un año de transmisión de los módulos
en forma virtual? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos, la ventaja es que podemos llegar a otros sectores o a otros países que indudablemente presencial no lo podemos lograr. Ha habido, digamos, conexiones de distintas partes de Sudamérica, lo cual eso es muy, muy interesante. Lo han escrito de distintas partes. La gente lo ha tomado muy bien. Pero bueno, siempre indudablemente que lo presencial le da un toque diferente en cuanto quizás poder intercambiar más personalmente con el disertante, ¿no? Que eso, bueno, dada la situación, nos adaptamos y también hace disertantes que son fuera del país, como el caso, digamos, de mayo, en el mes de mayo, con un disertante de Brasil. Es una modalidad que posiblemente, una vez que esta pandemia llegue a su fin, esperemos que sea pronto, se quede, ¿no? Juntamente con lo presencial se haga lo virtual. Bueno, eso es lo que, digamos, estamos analizando de adaptar, hasta si hubo una posibilidad, pero bueno, quedó truncada por ahora, que es la posibilidad de ofrecer, digamos, la presencialidad, o sea, según el disertante, la presencialidad para los que puedan, y digamos, y si no, mantenerla, es decir, como poner una pantalla gigante en la experimental, en la sala de conferencia, y el que quiere asistir, asiste, y el que, bueno, no, la mantiene desde el sistema online. Escuchás Interradio, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. Es todo un enigma lo que va a suceder con las ciclos de conferencias, ¿no? Porque la situación va cambiando semana a semana, mes a mes, en lo que hace a las restricciones de la pandemia, ¿no? De acuerdo a la situación, a cómo va evolucionando. Así que todavía no se puede afirmar exactamente que se va a poder hacer en forma presencial, lo cual sería una gran ventaja. De todas formas, el ciclo de conferencias técnicas de avicultura ya tiene un calendario armado, ya tiene los temas preestablecidos, así que este 2021 va a estar presente nuevamente como años anteriores. La verdad, destacable la actividad y el empeño de la gente de avicultura para realizar todos los años este ciclo que aporta muchísimos conocimientos. Bien, cambiamos de tema nuevamente y vamos al laboratorio de fitopatología en arroz. Porque el año pasado estuvimos conversando con la gente de este laboratorio, con Virginia Pedraza y con Miriam Selborn, sobre entorchamiento del arroz, que es una enfermedad más reciente del cultivo en la República Argentina, ¿no? En general, digamos, pero digo en la Argentina porque me refiero a lo que nos van a comentar en este momento Miriam Selborn y Virginia Pedraza. Hablamos primero con Virginia sobre esta enfermedad, nos hace una reseña para recordar un poco de qué se trata y sobre el manejo adecuado para evitar que se siga propagando. Pero me hacía una referencia cuando estábamos conversando y cuando estábamos preparando esta entrevista, que es grabada, por cierto, y si bien ella hace mención a lo que es la enfermedad, luego Miriam Selborn nos comenta cuáles son los momentos. Este es el momento clave para hacer observaciones en los rebrotes, ¿no? Si bien ya estamos luego de la cosecha, es un momento clave para poder hacer observaciones y ver si existe realmente en los lotes la enfermedad. O sea que es por eso que en este momento estamos hablando de entorchamiento de arroz. Vamos a ver qué nos cuenta Virginia Pedraza sobre entorchamiento. El entorchamiento del arroz es una enfermedad virósica y es la enfermedad más reciente del cultivo en nuestro país. Fue determinada hace 4 años y en Corrientes, también en Santa Fe, y hace un par de años la hemos encontrado en Entre Ríos. La particularidad que tiene esta enfermedad es que es un virus transmitido por un microorganismo, un protozoario que es habitante natural del suelo. Entonces, una vez que el suelo se infecta, es prácticamente imposible erradicarlo. ¿De qué manera se lo puede combatir? Bueno, justamente es a través del manejo. En realidad, lo más importante es evitar que entre a los lotes.
es evitar que se infesten los lotes, y de esta manera, bueno, como un paso primordial para eso es ver el estado sanitario del lote, porque uno de los momentos importantes para detectar la enfermedad es en esta etapa que se encuentra en la campaña arrocera. ¿No es posible, mediante la utilización de fitosanitarios, controlarlo? De momento no, es a través de manejo. Una vez que se instalan los lotes, durante la campaña nosotros hemos alertado sobre este tema y también tenemos un documento interesante que pueden consultar en el canal de YouTube de nuestra estación experimental. En el ciclo de conferencias técnicas hay una conferencia dedicada a este tema donde está muy bien documentado todos los síntomas y el manejo posible. Es la conferencia del 16 de diciembre del 2020 de nuestro laboratorio. Pero bueno, básicamente nosotros lo que queremos es refrescar los conocimientos y la posibilidad de determinar la existencia de esta enfermedad en los lotes. Virginia, para tomar un poco más de conciencia de la magnitud, la importancia de esta enfermedad, ¿qué pérdidas puede ocasionar en una producción arrocera? Bueno, en general, a nivel mundial, hay diferentes citas con respecto a la pérdida de rendimiento, ¿no? Y quizá en aquellos planteos como el nuestro, donde el monocultivo de arroz es tan frecuente, es probable que quizá en los primeros años pase inadvertido, pero puede llegar a afectar severamente, incluso hay citas de pérdidas totales de rendimiento. Esto está muy ligado también al genotipo, a la variedad sembrada. Nosotros también hemos trabajado en caracterización del comportamiento de variedades. Hasta el momento no hemos encontrado resistencia, o sea, todas de alguna manera se enferman en mayor o menor medida. Así que bueno, por eso también es importante tratar de evitar que los lotes se infecten. Me decías que mediante el manejo se puede evitar la propagación de esta enfermedad. ¿Cuál sería el manejo aconsejado por INTA? Bueno, básicamente el uso de la maquinaria en lotes infestados, bueno, hay que ser especialmente cuidadoso en la limpieza de esta maquinaria, justamente para evitar pasar con esta misma hacia lotes sanos y estar transmitiendo el vector con el virus. Así que fundamentalmente eso. También puede, como se transmite por la tierra, muchas veces la semilla con tierra adherida puede también servir de foco de infección de alguna manera. Pero bueno, no es un patógeno que se transmita netamente por semilla. Lo que sí puede ocurrir es que la semilla sucia con algo de tierra pueda llevar la enfermedad. Así que bueno, en realidad hay años, en estos últimos 4 años, hay años que se ha hecho más evidente, otros menos, y eso tiene que ver con las condiciones ambientales y también con los genotipos y con el tipo de manejo. En general, nuestro manejo con el riego con inundación hace que muchas veces estos síntomas pasen inadvertidos y que también los síntomas sean menos severos. Pero con todo un planteo de ahorro de agua, donde nosotros también promovemos justamente que la lámina de agua no esté presente durante todo el ciclo, eso puede traer consecuencias negativas para lotes que tengan esta enfermedad. En un momento hiciste mención al monocultivo. ¿Es posible que alternando en rotaciones? Bueno, exacto, las rotaciones es una de las herramientas que tendría el productor para minimizar el impacto, pero ya digo, teniendo en cuenta de que el vector es un habitante natural del suelo y que es en el lote, así que una vez que el lote se infectó, por más que rotemos, es probable que la enfermedad se siga manifestando. Obviamente vamos a bajar el nivel de inóculo probablemente, ¿no?, al rotar con otros cultivos no hospedantes del vector. Toda esta información y un poco más está en el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay, en la grabación que se hizo durante el ciclo de conferencias técnicas, ¿verdad? Exactamente, la fecha figura como 16 de diciembre, ¿sí? Así que invitamos a todos a revisarlo para refrescar, más que nada porque está muy bien ilustrado en cuanto a fotos y hicimos una linda discusión también con los que participaron con respecto a manejo.
Virginia, en el caso que un productor o un asesor disponga de una muestra para hacerle llegar, ¿de qué manera puede comunicarse más fácil con usted? Bueno, en primer lugar, el celular 011-156-853-2583 y también al correo electrónico eaconcept.labfito@inta.gov.ar. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio. En LT11, Nacional. Ahora vamos a hablar con Miriam Hasselborn sobre el mismo tema. En este caso nos va a ilustrar sobre el momento en el que estamos transcurriendo en abril, que es un momento importante para poder tomar muestras, para poder hacer observaciones y determinar si los lotes sobre los que se está trabajando están o no infectados. Durante esta campaña se realizaron visitas a nuevos lotes y hemos detectado síntomas en estadios de plántula. En esta instancia, en abril, la mayoría de los lotes están siendo cosechados, y es que ya no fueron cosechados, y en este momento hay dos situaciones en donde el productor, tal vez, o el asesor debería prestar atención. Uno es cuando se le quita el agua al lote para esperar que haya piso y pueda ingresar la cosechadora. En ese momento, aquellos materiales que son altamente susceptibles manifiestan malformaciones en las panojas. Tal vez sería importante que aquellos asesores que puedan prestar atención, o los productores, tengan eso en cuenta. Y el otro momento es luego de la cosecha, que es muy importante porque ahí se detecta bien, digamos, cuando pasa la cosechadora y queda resto de planta. Si hay un rebrote, pueden aparecer hojas nuevas que manifiesten los síntomas, que son enrulado o enrollado de hojas, o el zigzag típico de la enfermedad. Una vez que ingresa, el asesor debe prestar atención, y antes de hacer cualquier manejo seguido, digamos, por ejemplo, hay productores que ingresan con animales después de la cosecha. Bueno, antes de que ingresen con los animales, o bien si van a hacer un laboreo posterior, prestar atención en esos momentos. Los animales también pueden ser un elemento de diseminación, ¿no?, de la enfermedad, ¿o no? No, en realidad en las zonas de Entre Ríos generalmente el productor hace, luego de la cosecha, ingresa animales para pastorear, digamos, lo que queda. Sí. Bueno, antes de que ingresen los animales sería bueno que se pueda hacer una recorrida en el lote, o incluso ponerse en contacto con nosotras, con el laboratorio de fitopatología, y podemos hacer una visita, o pueden ellos remitir las muestras que ellos tengan duda al laboratorio para hacer la confirmación. ¿Hay alguna recomendación para la toma de muestras? Bueno, en esta instancia lo ideal es cortar lo que queda del resto de planta y guardarlo en un sobre, en una bolsa, o directamente en alguna caja, o puede ser, por ejemplo, en una conservadora con un poquito de hielo, siempre que el hielo no esté en contacto con los tejidos, y enviarlos directamente al laboratorio de fitopatología. Y en este caso nosotros haremos la confirmación del síntoma, y también se puede derivar a Córdoba, donde se realiza la confirmación molecular. Somos Radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos Radio. Somos INTA. Además de los proyectos que incluyen desarrollo de tecnología, el INTA también tiene otros aspectos, proyectos que abarcan un aspecto social. Es por eso que están proyectos especiales, y dentro de esos proyectos especiales hoy nos dedicamos precisamente al que se denomina Nuestros Parques Comestibles.
¿De qué se tratan los parques comestibles? ¿Qué trabajo se realiza allí? ¿Qué incluye? ¿Qué significa? Hablamos con Macarena Villalba de la Agencia de Extensión Rural de Rosario del Tal. Es un espacio verde comunitario que va a tener una huerta, que va a tener también árboles frutales y tiene un horno a leña comunitario para que ahí se puedan elaborar diferentes comidas, o que la comunidad pueda hacer rifas, o que la escuela de repente va a dar algún taller de panificación o trabajar con los chicos. Bueno, ese horno está ahí para que sea utilizado por la comunidad. El proyecto Parque Comestible fue y está siendo una propuesta que venimos trabajando no solamente desde la ADER Tala, sino también con las comunas de Gobernador Echagüe y Gobernador Sola, que son los lugares en donde pertenecen al departamento Tal y son en los lugares en donde van a situarse los parques comestibles, y también con una fundación que trabaja con comunidades rurales en Latinoamérica, que se llama Fundación Irradia. A principios del 2019 empezamos a idear juntos con las comunidades y también con la Fundación Irradia, que tiene un recorrido en desarrollo de talleres participativos y en la construcción comunitaria, no solamente de parques, sino también de otras iniciativas que nos dieron y nos siguen dando una mano muy grande. Empezamos a idear lo que sería imaginarnos un parque comestible, o en realidad 2 parques comestibles, tanto en Sola como en Echagüe. La idea surge también de la necesidad de generar un lugar un lugar común en que se encuentre la comunidad y pueda pensarse, ¿no?, como soberano de su alimentación. Entonces, ¿qué mejor que pensar en un lugar en el que uno se puede encontrar de manera relajada y más que nada como un lugar comunitario, ¿no?, que todos aporten un poco en cada comunidad. No solamente trabajan o fue ideado por las comunas, sino también por las escuelas y por los centros de salud, que son nuestros agentes territoriales en estos lugares. Básicamente consiste en que la comunidad ha elegido un lugar que en ese momento no tenía ningún uso. En Gobernador Echagüe, por ejemplo, es un predio que quedó al lado de la estación, de la antigua estación de tren, y en Gobernador Sola, una parte un sector del patio de la escuela, que tienen un espacio verde muy grande. Bueno, un sector lo destinó a que este parque funcione, y en las 2 comunidades, si bien tienen los mismos objetos, que es, por ejemplo, ahora hicimos un horno, van a tener una huerta, árboles frutales y otras especies aromáticas, cada uno tiene un diseño particular que lo fuimos haciendo con talleres participativos al principio del 2020, todavía cuando la pandemia no había llegado acá a Argentina. Después, bueno, tras la pandemia se complicó un poco todo lo que tenía que ver con el encuentro de la gente en cada lugar. Entonces empezamos a hacer las capacitaciones que teníamos programadas, todas tienen que ver con la soberanía alimentaria y el rescate cultural, tanto de elaboración de comidas y recetas, como también así de lo que tenía que ver con la agricultura, de manera virtual. Al principio eso fue un poco difícil, por decirlo así, porque Sola y Echagüe son comunidades rurales muy pequeñas que todavía no estaban tan acostumbradas a toda esta nueva normalidad que nos trajo también el uso de la virtualidad como casi una cuestión cotidiana. Entonces, bueno, al principio fue un poco más complejo. Después fue un poco más sencillo porque trabajamos con las escuelas, que las escuelas sí ya lo fueron adoptando porque fue su manera de comunicarse con las familias y con los chicos. Y ya a finales del 2020 y a principios ahora del 2021 sí pudimos empezar a hacer algunas reuniones, obviamente con los protocolos correspondientes, pero ya sí a encontrarnos un poco más y poder trabajar directamente en la construcción del parque. Escuchás Interradio, NLT 11.
Nacional Concepción del Uruguay. Macarena Villalba, de la Agencia de Extensión Rural de Rosario del Tala, nos contaba de qué se tratan los proyectos especiales, en particular nuestro parque comestibles, que es el que se está llevando antes desde allí, desde esta agencia de extensión, la más mediterránea de la provincia de Entre Ríos. Quiero recordarles que todas estas noticias que publicamos a través de Interradio Concepción las pueden escuchar, en el caso que no las hayan podido seguir en el horario habitual del programa, en el sitio de YouTube INTA Radio Argentina, buscando la lista de reproducción Interradio Acción, o simplemente buscando Interradio Concepción por la fecha del programa, así podrán localizarlo. También en las redes sociales de INTA Concepción del Uruguay y en la página web de la Experimental. Bien, otro tema que ha empezado a hacer noticia desde ya 2020 es la vitivinicultura, porque el año pasado nos enteramos que desde Concordia se estaba trabajando en un proyecto para trabajar en el desarrollo de la tecnología vinculada a esta industria. Es así que hablamos con Guillermo Meyer oportunamente y nos contó sobre historia de la vitivinicultura en la provincia de Entre Ríos. Hay novedades sobre la vendimia, que fue ahora en febrero de 2021, pero antes de hablar sobre la vendimia y sobre las novedades recientes, me gustaría recordar la historia de la vitivinicultura en Entre Ríos contada por Guillermo Meyer de INTA Concordia. La vitivinicultura en Entre Ríos ha sido muy importante hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Tal el desarrollo que tenía la actividad en nuestra región, que había más de 5.000 hectáreas de plantaciones y cerca de 30 bodegas. Los vinos que se hacían en aquella época lograron tener premios a nivel internacional, lo cual indica que eran vinos de muy alta calidad. El desarrollo de esta actividad fue tan importante que hacia el año 1912 se crea la Estación Enológica Concordia, una estación experimental que dependía del Ministerio de Agricultura de la Nación. Esta estación a lo largo del tiempo fue cambiando su orientación y en el año 1956 pasa a formar parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y hoy la conocemos como la Estación Experimental Agropecuaria Concordia. Lamentablemente el desarrollo de la vitivinicultura tuvo un fin en la década del 30, ya que una ley nacional prohibió el cultivo de vid en la provincia de Entre Ríos y la elaboración de vinos. Esta ley lamentablemente duró mucho tiempo y recién fue derogada en el año 1998. En esa época, algunos vitivinicultores que tenían orígenes en los vitivinicultores de otra época y nuevos vitivinicultores comenzaron otra vez con el cultivo de vid, desarrollando esta actividad que había quedado latente en nuestra región. Hoy por hoy podemos decir que la actividad ha recobrado su empuje. Tenemos cerca de 50 productores, alrededor de 100 hectáreas en producción y día a día van apareciendo nuevos productores y nuevos viñedos en los distintos departamentos de la provincia. La actividad se va complementando con bodegas. Hoy hay varias bodegas industriales que ya están inscritas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura y va creciendo la actividad de las bodegas artesanales, con el objetivo de ir pasando también a ser bodegas industriales, para poder tener cerrado todo el ciclo de lo que es producción y lo que es elaboración de vinos. El INTA viene acompañando a todo este proceso de crecimiento de la vitivinicultura en la región con distintas actividades basadas en proyectos, actividades que tienen que ver con lotes experimentales para poder ensayar las distintas variedades y sus distintos manejos. También con la medición de lo que es calidad de mostos para la elaboración de vinos, algo que es muy importante porque el objetivo siempre es lograr vinos de muy buena calidad. Y esto viene muy de la mano también con el desarrollo de la actividad del turismo rural, porque entendemos que nuestra vitivinicultura va destinada fundamentalmente a que el turista que viene a la provincia de Entre Ríos pueda tener la posibilidad de acercarse a lo que es la producción, lo que es la elaboración y lo que es la degustación de los vinos entrerrianos. Los viernes de 14 a 15,
Y los sábados, desde las 7 de la mañana, INTA Radio. En LT11, Nacional. Escuchábamos a Guillermo Meyer que nos contaba sobre la historia de la vitivinicultura en la provincia de Entre Ríos. Pero les decía que había novedades en cuanto a la vendimia, porque en febrero se realizó en la provincia la cosecha, la vid, ¿verdad? ¿Y por qué hay novedades? Porque es un momento donde se realizan diferentes muestras, se toman diferentes muestras y se realizan algunos análisis sobre la calidad de la uva y se determina así el momento justo para la cosecha. Sobre este tema nos cuenta Lesa Silva, que Lesa Silva es una agente de la Agencia de Extensión Rural de Colón, que depende de la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia. ¿La escuchamos? La vendimia comenzó a mediados de enero con la cosecha de las uvas blancas Chardonnay. Luego continuamos con las uvas tintas que estuvimos cosechando en los diferentes establecimientos de la zona. Dentro del proyecto de uva para vinificación, el proyecto Valor Agregado, estamos tomando esas muestras para poder obtener los resultados óptimos de la vendimia. En esta instancia, en este primer año, fue una prueba piloto por el tema de COVID, que no podemos trabajar libremente. Entonces obtuvimos 11 productores, se le tomaron los análisis en diferentes momentos. Una vez obtenido el grado de azúcar, grados Brix, ahí le decíamos que era el momento óptimo de cosecha. Luego se volvían a analizar el laboratorio y esos fueron los datos que nosotros obtuvimos. Uno de los puntos que ustedes quieren valorar, digamos, es justamente ese, ¿no? ¿En qué momento en la provincia de Entre Ríos, en nuestra zona, es el momento ideal de cosecha, claro, de acuerdo a las características, cantidad de azúcar y otros parámetros, sí, ¿no? Que son positivos para poder obtener un buen vino? Claro, nosotros al obtener el momento óptimo de cosecha vamos a obtener un buen vino, esa es la idea. El mosto es en el momento cuando tenés la uva, luego cuando pasa a hacer alcohol ya va la parte de vinificación. Entonces nosotros al tener el momento óptimo podemos luego tener un buen vino, esa es la idea, ese es el objetivo. Si bien en algún momento hablamos de estos temas, que la provincia de Entre Ríos ha sido una provincia que ha tenido producción de vid, fueron otras épocas. Hoy hay muchísima más tecnología para poder valorar y para poder analizar y para poder realizar mejores producciones. De la experiencia que ustedes tienen con este proyecto, ¿hay otros puntos que se han ido modificando? Es decir, tiempo de siembra, por ejemplo. Nuestro proyecto se divide en tres. La parte, el control el objetivo, cuándo es el momento óptimo de la cosecha, luego acompañar a los productores en el proceso de vinificación, que esto es lo que quiero resaltar o recalcar, que últimamente en estos años toda la vinificación iba a una sola bodega, de Bodega Bullies, y este año particularmente los productores empezaron a dejar una parte de su producción y empezar a producir en su propio establecimiento con el acompañamiento técnico desde INTA y también de los técnicos recibidos de la Tecnicatura de Enología y Fruticultura. ¿Cómo han tenido este año todo el proceso desde la siembra hasta ahora, hasta la vendimia, hasta la cosecha, con la humedad en la provincia de Entre Ríos? Porque oportunamente hablamos justamente de ese tema, una variante importante en cuanto a la producción en la zona cuyana, ¿no? Por suerte se tuvo una buena cosecha gracias a los requerimientos climáticos que hubo el año pasado, que el año pasado hubo menos registro de cantidad de lluvias y hubo una gran cantidad de lluvias mediados de enero, febrero, que algunos productores tuvieron que quizás levantar rápido su cosecha, pero durante el año el manejo fue muy favorable en el sentido de que al haber menos cantidad de lluvia, menos humedad, entonces menos cantidad de aplicaciones fúngicas en el viñedo. Cuando se toman las muestras para hacer esta valoración, la cantidad de azúcar y el momento óptimo para la cosecha, ¿hay alguna forma, alguna metodología? En realidad, para la toma de muestras existe ya un requerimiento. No es que nosotros estamos diciendo cómo se hace, sino que ya está estipulado. La idea es, dentro del mismo viñedo, en una misma línea, no tomar las muestras en las esquinas, sino en
por la mitad en forma aleatoria. Se toman diferentes tipos de racimos y luego cuando llegamos al laboratorio, recién ahí juntamos las muestras y obtenemos una sola para poderla analizar. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana, INTA Radio. En LT11, Nacional. Lesa Silva, de la Agencia de Extensión Rural de Colón, nos comentaba sobre estos aspectos interesantes sobre los que se está trabajando en su proyecto, en un proyecto que ella lleva adelante sobre el análisis para poder determinar la cantidad de azúcar en la fruta, en la uva, y determinar así el momento justo de cosecha. Bien, basta de vinos. Es rico, pero no tan aconsejable seguir hablando de vinos. Ahora vamos al departamento Rumiantes de la Estación Experimental de Concepción del Uruguay, porque queremos conversar un poco sobre verdeos de invierno con el jefe del departamento Rumiantes, el ingeniero agrónomo Alejo Re. Verdeos de inviernos, aspectos relevantes a la hora de sembrar. Estamos en un momento del año donde los cultivos de verdeos de invierno para la ganadería son muy importantes. Si bien obviamente la fecha óptima es a partir de marzo, este año particular donde hubo una seca bastante importante, recién en muchos lados los verdeos se están sembrando o se están estableciendo. Nos parece importante hablar sobre este tema ya que estamos redondeando un informe técnico de una experiencia que hicimos hace un año y pico en Rosario de Tala. Y para comentar algunos tips importantes en lo que es verdeo de invierno. En general, cuando hablamos de verdeo de invierno, las especies más utilizadas en la zona son la avena y raigras anual, donde cada una tiene sus ventajas y desventajas. En general, la avena o todos los verdeos tipo cereales son más rápidos en instalarse y después, una vez bien entrado el invierno, el raigras suele ser más productivo. En el caso de esta experiencia que se llevó a cabo en la localidad de Gilbert, que es un campo de productor, en una superficie grande, con animales comiendo arriba, se evaluaron raigras y avena, 2 cultivares de cada una de las especies, y a su vez se cruzaron franjas de fertilización nitrogenada. En cuanto a las dosis de nitrógeno, se probaron una pasada de máquina, que fue aproximadamente 70 kilos de urea por hectárea, y 2 pasadas de máquina, que fue aproximadamente 140 kilos de urea por hectárea. Los resultados, en el año particular, que esto fue en el año 2019, fue un año muy húmedo, todo lo que fue los cultivares de avena se vieron bastante afectados por enfermedades, principalmente roya, por lo tanto productivamente se destacó el raigras anual. Esto, sin embargo, no quiere decir que haya que ser siempre raigras anual o solo raigras anual. En general, lo que se recomienda es destinar parte de la superficie a cultivos tipo avena, que son más rápidos para entrar a pastorear temprano, y después la otra superficie con raigras anual, que es el más productivo en el invierno. Otra cosa muy importante, que es algo que hay un montón de información, pero lo repetimos y lo probamos en este experimento, es la importancia de la utilización del nitrógeno en los verdeos. En este caso particular obtuvimos respuestas de 35 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado en la avena y de más de 50 en lo que es raigras anual. Esto es importante, ¿por qué? Porque obviamente es un gasto para el productor la utilización de los fertilizantes, pero si uno toma en cuenta esas respuestas que suelen mencionar antes, de 35 y 50 kilos de materia seca por hectárea, si uno lo pasa a carne, estos son entre 3 y 5 o hasta 6 kilos de carne por cada kilo de nitrógeno que yo puse. Y eso nos permite hacer la cuenta y decir, esto que yo estoy invirtiendo en el nitrógeno, ¿me lo devuelve el cultivo? Y con esos números que yo les estoy hablando, estamos hablando de un retorno de entre 4 y 6 pesos por cada kilo de nitrógeno que yo puse. Por lo tanto, es un gasto, pero es una inversión, para hacer más productivo este verdeo, que es muy importante que los verdeos sean altamente productivos porque suelen ser cultivos más caros que la factura perenne, entonces que se han de utilizar fehacientemente. Próximamente, va a estar publicado un informe técnico o artículo de divulgación de este ensayo particular que se llevó bajo la conducción de Janina Gorelick de la Agencia de Extensión Rural de Rosario de Tala, con un poco la ayuda y colaboración de nosotros del grupo Forrajeras de la Experimental. ¿En el artículo van a estar reflejados costos también o porcentajes? Y en general, como los insumos suelen variar tanto en esta situación que estamos hoy por hoy, se trata de poner valores así de respuesta, de saber cuánto o de relaciones entre insumos y productos, cuánto me cuesta, cuánto me responden carne por cada kilo de nitrógeno que yo utilizo, porque eso es fácil después extrapolarlo para cada costo particular a la situación del momento, A hoy por hoy, yo te estaba hablando de más o menos de poner 5 kilos de carne por kilo de nitrógeno, un kilo de carne hoy está a 150 pesos y un kilo de nitrógeno está un poquito más de 100 pesos, ya que estoy casi quintuplicando mi ingreso por el peso que puse. Somos Radio. Somos INTA.
La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Estamos en época de vacunación de la campaña de aftosis y brucelosis, así que para la semana próxima tenemos un material que les va a interesar. Algunas recomendaciones que nos va a hacer Héctor Skrecher de la Agencia de Extensión Rural de San Salvador. También nos va a hablar de destete. Recomendaciones que el hombre de campo ya conoce, pero nunca está de más recordarlas. Llegamos al final de este programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invito dentro de 7 días aquí en esta misma frecuencia. Hasta la próxima semana. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio. El programa del INTA Concepción del Uruguay en el aire nacional. DLT11 AM 1560.